Bueno, antes de continuar, Camila quería hacer una aclaración. No, yo cuando dije lo de retrógrado, que me están acabando en redes sociales, No, empezó una a lo sola que me persona. referí fue que hay muchos Hay más, legisladores sí. de este país que tienen la mentalidad retrógrada, hay muchos machistas también. Exacto. No fue al público en No general. fue al Obviamente. público ni Sí, fue al sí, pueblo claro. dominicano porque no se puede generalizar y no se trata de aborto. Así como uno de nuestros amigos acaba de escribir, Aborto por las no tres estamos hablando de causales. aborto, estamos hablando de interrupción en bajo 3 causales, que es lo que la ley está. Y óyeme, una persona que tiene a un bebé que le puede causar la muerte, si ella quiere y decide continuar con su embarazo, ella puede hacerlo. Es simplemente que si ella quiere proteger su vida, no sea penalizada ella, no sea penalizado el médico ni las personas que intervengan. Esa es una de ellas. Esa es una discusión que debe llevarse a la tierra y no debe mantenerse con este nivel de acidez. Ya está bueno. Señores, vamos a empezar a conversar de economía y lo vamos a hacer con nuestro ministro que viene por segunda vez, ahora ya con un panorama mucho más claro de cómo estamos en República Dominicana y qué es lo que se va a hacer para impulsar la economía de aquí a finales de año y para el próximo año. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿cómo están? Esta vez a distancia. Yo recuerdo que creo que fuiste uno de los últimos invitados que vino a este set luego que se abrieron, De la apertura, que se empezaron las fases y estábamos muy preocupados por esto, pero recordando esa entrevista, Miguel, en ese momento había muchos empleados suspendidos. Hoy hay muchos empleos formales que se han perdido. Quisiéramos saber ¿cómo está la pérdida de empleo formal dentro de la clase media, la clase que mueve y motoriza más que ninguna nuestra economía? Bueno, no tengo la información por grupo socioeconómico. Lo que sí tengo información es de la población, por ejemplo, se ha retirado de la tesorería de la Seguridad Social. Estamos hablando de más de 600,000 personas. Wow. Es decir, la meta que teníamos de crear empleo de 600,000 personas en 4 años, bueno, se perdieron ahora en unos meses. Indudablemente la situación de la pandemia, la política de aislamiento social ha tenido un impacto en la economía, pero hasta que no se disponga de una vacuna, indudablemente hay que seguir con la misma política. Dentro de esa misma pregunta, antes de que las chicas puedan cambiar, esas personas que ahora no están recibiendo ingresos porque no están en la TCS, que ustedes tienen, que son 600,000, que ya han quedado fuera, ¿qué es lo que se está pensando hacer? Es desesperante la situación para personas que llevaban muchos años trabajando, que tenían quizás los dos miembros de los dos jefes de familia, cada uno un buen salario, un salario medio, y ahora en este momento se encuentran sin trabajo. Porque los programas FASE y los demás continúan hasta diciembre, pero ellos están fuera de todo, así como muchos otros informales también. Bueno, para los informales hemos seguido el mismo programa que se traía del gobierno anterior, precisamente para no causar un caos, de sustituir una cosa por otra. Para que tengan una idea, estamos hablando que desde el 15 de julio hasta el 31 de diciembre se van a gastar 94,000 millones de pesos en esos programas. Es una transferencia directa a la población. El Estado no tiene más recursos, indudablemente, para seguir endeudándose, para seguir afrontando la situación. Vamos a ver cómo se recompone la cosa para el año 2021. Pero lo que se está haciendo el gobierno es mantener la ayuda social que había y ha iniciado una serie de programas en la salud, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de agua potable, de pequeñas construcciones, es decir, desarrollar actividades que sostengan la economía del país. No va a haber reactivación hasta tanto no se termine el aislamiento. Pero nosotros esperamos que al final de este año, en el
cuarto trimestre se produzca una ligera recuperación de un pequeño crecimiento económico que va a estar entre 0 y 1. Ministro, su antecesor, Juan Ariel Jiménez, dijo que al término de su gestión dejaba al país con una gran reserva internacional, así como un fondo de contingencia de más de 100 millones de pesos para continuar con las ayudas sociales de las que hablaba María Cela. ¿Cuál fue el panorama real que usted encontró a su llegada al Ministerio de Economía y de qué tamaño es la deuda que ha causado la pandemia en el país? Bueno, a ver, no hay recursos líquidos. Lo que había una aprobación en el presupuesto, el presupuesto complementario que ellos aprobaron, había una aprobación de parte del Congreso para tomar más préstamos, pero el dinero no estaba líquido, no había un fondo de contingencia como tal. El tema de las divisas es uno de los temas más apremiantes que hay porque ha habido al enfrentar una recesión mundial, una caída, una depresión mundial, el nivel de exportaciones dominicanas, la actividad de turismo, todo se ha visto afectado en este momento. El gobierno lo que está tratando de hacer es sostener lo más posible el turismo, haciendo una serie de actividades que puedan ayudar a mantener, como el hecho de que ya le ofrece un seguro a los extranjeros que vengan si en algún momento sufren la enfermedad, ¿no? Entonces están tomando una serie de medidas para recuperar, para mantener la actividad económica. Ministro, hoy el presidente nos decía en la reunión con los comunicadores que ustedes estaban esperando que el decrecimiento fuera de un 4%, que estábamos decreciendo a un ritmo de un 6.5%, pero que él esperaba que para fin de año rondara el 4%. ¿Qué implica esto para la economía dominicana? ¿Y qué implica cuando las recaudaciones se han ido al piso sin esperanzas de que en lo inmediato se puedan recuperar? O sea, ¿pudiéramos llegar a esa meta que se ha planteado el presidente? Sí, yo creo que nuestras proyecciones indican que la caída va a estar alrededor del 4% de la economía, la depresión de este año, que es una cifra, si nos comparamos con el mundo, está, digamos, a nivel promedio de la economía mundial. La economía mundial va a caer alrededor del 5, 6%, alrededor del 5% va a caer la economía mundial. Este es un año excepcionalmente anormal. Sí. Estamos hablando de una pandemia, ¿no? El 90% de los países de alrededor de 200 países y territorios van a registrar un decrecimiento. Entonces, estamos viviendo una situación excepcional y este país no escapa a esa situación. Claro, pero hay que ponerse creativo, hay que ponerse creativo en este momento, y el presidente también nos hablaba de que estaban trabajando en una reforma tributaria para los próximos meses. ¿Qué es lo que se están planteando en ese sentido sobre las recaudaciones de impuestos y cómo sería esa reforma tributaria? A ver, yo entiendo que en una situación de depresión económica como la que estamos viviendo, es muy difícil aumentar impuestos. Claro. Hay que esperar la reactivación. Y la reactivación se va a producir el año que viene. O sea, ¿cuánto tiempo más puede durar el mundo sin la vacuna? Tan pronto como la vacuna esté en los mercados, usted puede estar seguro que se va a dar una recuperación inmediata de la economía. Sí, ministro, pero él decía que no estaba hablando de aumentar impuestos, sino de ampliar la base. Más personas, entrar a más personas dentro del sistema de recaudación, más formalidad, ampliando la base para evitar, y además todo lo demás que está pendiente, facilitar a las pymes, a las MIPYMES, con los impuestos, que son una carga muy onerosa y en un momento como este, todavía más. Usted ¿nos puede contar un poquito sobre ello? Porque él dijo que a final de año estaban pensando hacer esa reforma fiscal. La reforma fiscal ya empezó
en la medida en que tú mejoras la calidad del gasto. El gobierno está tomando una serie de medidas que generan un ahorro y una disponibilidad para financiar los gastos. No es para disminuir el nivel de gastos, sino para gastar de una manera diferente. Estamos gastando en salud, en educación, en las necesidades más perentorias del pueblo dominicano. Entonces, esa es la primera parte de una reforma fiscal en este momento. Una reforma fiscal integral debe abarcarte tanto el tema de los ingresos como el tema de los gastos. Entonces ya tú estás, al mejorar la calidad del gasto, tú estás creando las condiciones para que la población pueda disfrutar de mejores niveles de vida. Ahora, en la parte impositiva, yo creo que hay que esperar un poco más. Indudablemente hay posibilidades de ampliar algunas bases. Hay que revisar, por ejemplo, exenciones, hay que revisar la posibilidad de mejorar que las pymes puedan participar formalizarse, pero todo eso va a depender en gran medida de que lo que le pueda ofrecer el Estado a esas empresas pues vaya en la misma dirección de mejoría y que ellos estén dispuestos a pagar más por los servicios, porque mejora la calidad de los servicios. Ministro, usted dijo recientemente que el éxito económico no se puede seguir evaluando por el crecimiento del PIB, sino por la transformación de las regiones olvidadas, como el sur de nuestro país, hacia niveles de reducción tradicionales de sus carencias de siempre. Háblenos un poco de esto. Bueno, nosotros hemos medido el éxito de la economía. El ámbito de evaluación del éxito de la economía es el Producto Interno Bruto, pero el PIB está desterritorializado y no refleja la mejoría en la calidad de vida. El crecer es una condición importante, claro. es necesario, pero no puede ser el fin, el propósito. En realidad, el crecimiento, como es una computadora, como son las instituciones, son medios para lograr otros fines. ¿Y cuáles son esos fines? Mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces tenemos que gastar mejor, tenemos que enfrentar el tema de la educación, tenemos que enfrentar el reto de la salud, tenemos que enfrentar el reto de la vivienda, del transporte. Ustedes hablaban hace un momento del tema del matrimonio infantil. Todo ese tipo de temas son parte de un cambio necesario en el sistema de evaluación del éxito. Tú puedes tener un crecimiento muy alto, pero tú tienes matrimonios infantiles, eso es un abuso, ¿no? O un adulto con una menor y no hay protección para esa menor, eso es un abuso. Entonces, eso significa que mejoramos en una cosa, pero no mejoramos en lo sustantivo, en lo fundamental. Vamos a hacer una pausa para continuar hablando con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre las MIPYMES. Las MIPYMES es la mayor cantidad de empresas en República Dominicana y hoy el presidente Abinader también durante el almuerzo dio una noticia importante y queríamos comentarla con usted. Cuando regresemos después de la pausa seguimos hablando sobre nuestra economía y vamos a hablar del 2021 también, importante. Ya regresamos. Bueno, y seguimos conversando y agradeciendo que nos cediera parte de su tiempo con el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, porque estamos en unos tiempos muy duros. Ese cargo que ocupa, esa es una silla de alfileres, aunque no es la presidencial, pero bueno, en este momento es una mano importante para el presidente. Él precisamente en el día de hoy, en ese almuerzo donde se le preguntó de todo, porque fue casi una rueda de prensa de comunicadores, le hablaban de la economía y él dijo que en los últimos 4 días se habían hecho préstamos importantísimos de miles de millones de pesos, no me acuerdo exactamente la cantidad, para las MIPYMES, para las pymes sobre todo. Nos gustaría saber, porque él lo dijo con mucha alegría, de ese gran logro. Se había anunciado que se iban a facilitar préstamos a bajos intereses. ¿Cuáles son las condiciones? Porque esto va a movilizar bastante la economía si vuelven las MIPYMES a tomar esa bocanada de aire. Mire, el tema de las MIPYMES es fundamental en la economía dominicana. Y el principal problema que tiene en este momento, en donde hay que afrontar la situación de una caída en general de la demanda, es precisamente el problema del crédito. Ellos tienen que recomponer su crédito, recomponer
sustituir deuda cara por deuda más barata para poder enfrentar la situación. Indudablemente, en cuanto a actividad económica propiamente dicho, es difícil lo que se pueda avanzar en este momento por el problema de la pandemia, ¿no? Y de la caída de la demanda. Pero sí lo importante es que esas empresas puedan sobrevivir en esta crisis, sobrepasar. Y ahí está la ayuda de los créditos y de los préstamos para que se pueda sostener la actividad y evitar también un problema en la banca en general. En la medida en que esta crisis se estaba profundizando, se podía generar una crisis financiera de pago en los bancos. Todo eso se ha enfrentado gracias a esta política de flexibilización de crédito. ¿A cuánto asciende la cantidad? Él la dijo hoy. Habló de... Entre Diana y yo estamos entre 4.000 millones o 10.000 millones y estábamos confundidas con la cantidad, que es una muy buena cantidad. Eso es una inyección de capital importante en este momento y eso es lo que queremos escuchar. Sí, mira, la cifra no la tengo ahora mismo a mano, pero probablemente ha habido una reacción, o sea, la posición del Banco Central ha facilitado este crédito y ha abierto la posibilidad de la renegociación de créditos por nuevo. Ministro, durante estas 2 semanas y media, el presidente Luis Abinader ha anunciado una serie de inversiones millonarias en diferentes sectores y proyectos, por ejemplo, el desarrollo de Pedernales, del turismo en Pedernales, la construcción del puerto de Manzanillo, también inversiones millonarias en educación, por ejemplo. Y quisiéramos saber si ya el gobierno ha identificado esos fondos en préstamos internacionales o organismos internacionales que vayan a facilitar y si podremos obtener ese financiamiento a tasas preferenciales, si ya se ha encaminado alguna gestión para poder cubrir todos estos proyectos que se están anunciando. Mira, lo que se está básicamente utilizando, el instrumento que se va a utilizar es las APP, las alianzas pública-privada, en donde el Estado se hace socio con una empresa privada y se hace la inversión en conjunto y se espera obtener un flujo de retorno que repague esa inversión. Esto es un mecanismo utilizado internacionalmente y lo que se están creando las condiciones es para que se pueda ejecutar. Ya se aprobó la ley hace un tiempo, se aprobó el reglamento y se definieron los sectores más importantes como turismo, educación, agua, en fin, los principales sectores de la economía para que pueda invertir el sector privado. El sector privado tendría ya un marco estable y seguro de participación en el Estado. Es bastante transparente el proceso. Es un mecanismo que se usa en todos los países del mundo y en este momento en donde estamos viviendo una crisis, el sector empresarial que tenga recursos, pueda, y nacional o extranjero, pues puede hacer inversión en el país. Ese es el mecanismo que básicamente se está utilizando. Pero recuerdo cuando usted vino la vez pasada aquí, justo unos días después de ganar el PRM las elecciones, que usted hablaba de que iba a ser necesario salir a buscar fondos internacionales obligatoriamente. Y también otra cosa es, si no solo nos vamos a aferrar al turismo, sabemos que el turismo es el músculo de la economía, pero nos podemos poner creativos y fomentar, por ejemplo, el agro, las exportaciones, para buscar otra fuente de ingresos, porque el turismo es muy incierto ahora mismo. O sea, correcto. Todo lo que se pueda exportar, todo. Óigase bien, todo. Aquí todo lo se importa muchas cosas que nosotros producimos. Todo lo que se pueda inventar en este momento para generar divisas es válido. Para generar actividad económica es válido. Digo, legalmente, por supuesto, ¿no? Me refiero a actividades legales. En cuanto a la deuda, efectivamente, sí, el gobierno ha tenido que endeudarse y para poder sostener los niveles de gasto necesarios para cerrar la brecha fiscal que se registra. Ha habido una disminución de los ingresos, de casi, los ingresos se han reducido de 748 millones, que era la proyección inicial, han bajado a 610 mil millones de pesos. Es decir, ha habido una reducción de casi
63.000 millones de pesos, lo cual es una reducción significativa. Y hay que cerrar la brecha fiscal. La brecha fiscal se va a colocar este año en alrededor del 10% del PIB. Eso implica un financiamiento neto de 418.000 millones de pesos para todo el año, ¿no? Así que es una situación que nos obliga, porque imagínense usted, yo siempre he dicho, o sea, ¿cómo le vamos a decir a la gente que se nos está muriendo la gente porque no quisimos coger dinero prestado? Mis tataranietos pagarán la deuda. Definitivamente. Sí, pero es la única alternativa que hay. Ahora mismo esto no lo podíamos prever y es necesario. Ahora, para el 2021, la gente está preocupada de dónde van a salir las divisas para el año 2021. El turismo... Creo que el 2021 va a ser un año diferente a este. Don Miguel, un momentito. Yo creo que hay un poquito de optimismo, pero para el 2021 se van a necesitar divisas y la principal fuente de divisas es el turismo, son las remesas, son las exportaciones y ahora mismo las remesas han aumentado porque recuerdo que cuando vino la última vez nos dijo que habían subido un poco con relación al mes de marzo y el mes de abril, que cayeron mucho. No han mantenido más o menos el ritmo de recuperación. Igual. Entonces, si no tenemos el ingreso en el turismo, todavía la vacuna no es por ahora. De hecho, hoy salió la OMS, advirtió que probablemente no tengamos vacuna para todo el mundo hasta antes de 2022. Entonces. Y otra cosa que preocupa, los bancos ahora tienen un semicorralito. O sea, una situación de control con la divisa. ¿Hasta dónde se puede mantener eso? ¿Hasta dónde ustedes han pensado mantenerlo y cuáles serían las consecuencias? Todo esto para cerrar. Ok, mira, primero, no es el optimismo radica en lo siguiente. Si tú ves todas las proyecciones internacionales, se prevé que el año 2021 va a haber una recuperación del orden del 5 o 6% a nivel mundial. La economía, por ejemplo, de los Estados Unidos, que va a caer en 7 u 8 este año, se va a recuperar un poco el año que viene. Entonces, así como esta recesión mundial nos llevó para abajo a todos, la misma recuperación de la economía mundial nos levanta a todos. Claro, no va a ser lo mismo que antes, indudablemente, y nuestra actividad turística se va a retrasar. Es una de las actividades que más retraso tiene en la reactivación. Eso está muy estudiado en cuanto a la recuperación en toda la industria de viajes. De hecho, la forma como estamos haciendo esto, que lo estamos haciendo en el país, pero yo he estado asistido a conferencias internacionales en estos meses por esta vía. Antes tenía que viajar, hoy día lo estamos haciendo por esta vía, ¿no? Las mismas conferencias, los mismos colegas, las mismas actividades, pero antes era presencial y ahora por utilizando este medio. Entonces eso indudablemente va a replantear la industria del viaje, la industria del turismo, la industria hotelera, lo va a replantear. Eso es indudable. Y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, te repito, este es el momento de inventar cualquier tipo de negocio que genere divisas, que se pueda invertir, que se pueda producir. El mundo no se acabó, ni se va a acabar este año, ¿no? Ni se va a acabar el año 21. Y va a haber una recuperación. Así como ha habido crisis en otros momentos y al cabo de unos meses se recupera la economía, así mismo va a ocurrir esta vez. Ahora, los motores de la recuperación aquí están más claramente identificados. Es la recuperación de la economía mundial, mejorar la calidad del gasto acá y apoyar actividades productivas que puedan reaccionar en el corto plazo, como es, por ejemplo, la agricultura, y hacer inversiones en pequeñas inversiones en todo el territorio nacional que te permitan sostener y en el momento en que se pueda reactivar la economía porque se consiguió un control o una alternativa al aislamiento frente a la enfermedad, pues eso indudablemente va a marcar una diferencia. Y repito, todas las estimaciones internacionales, todo el que estima, todos los grupos que están estimando y nosotros mismos acá, los modelos nos indican que podrá haber una recuperación entre un 4 y un 5% el año que viene. Así que esperemos.
Ojalá sea así. Ojalá sea así, pero solamente mejorando la calidad del gasto y lo que se está economizando el Estado, que lo está utilizando en donde tiene que utilizarlo y no en las nóminas, las nominillas y toda la corrupción, porque hasta ahora vamos bien. Solamente eso es una buena noticia y es algo que nos va a ayudar y ya lo estamos viendo. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Sí, diga. No, que no solamente eso, sino todo el tema en lo que se ha avanzado en lo institucional también. Porque el problema institucional era un costo para la economía. Claro. Que lo estamos eliminando poco a poco. El tema de la justicia, la falta de árbitros, todo el tema de fisuras institucionales que permitían corrupción e impunidad, se está resolviendo. Claro. Y esos son costos en la economía. Oh, claro. Por supuesto. ¿Cuánto se iba en las garras de la corrupción? Eso es un hoyo enorme que en este momento sería una fantástica alcancía para tantos y tantos necesitados. Gracias por haber estado con nosotros, Miguel. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a José Lora, PNL. 5 cosas con las que nos autoengañamos. Ese es el tema.